El día de hoy vamos a ver conjuntivitis. Vamos a hablar acerca de los aspectos más importantes. Intentaremos hacerlo de la manera más sencilla y más completa. Vamos a hablar un poco de todo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ahorita que las vayamos viendo para que no se nos pierdan tanto, las vamos a ver primero como general y ya en cada caso de cada tipo de conjuntivitis vamos a hablar de los aspectos como principales de cada uno que los diferencian para que si no esté tan repetitiva la exposición. Entonces, ¿le puedes dar la siguiente, por favor, Dani? Para comenzar, pues tenemos que hablar sobre su definición, que por definición, tanto artículos y libros lo mencionan como una inflamación o infección unilateral o bilateral, o que se puede convertir a bilateral, de la conjuntiva vulvar y tarsal, o también conocida como palpebral, causada por la acción de agentes tanto infecciosos, alérgicos, tóxicos o mecánicos. En la imagen del lado derecho ahí podemos ver las estructuras que van a estar afectadas en esta patología. Pues poco a poco vamos a ir viendo cada una de sus causas para así poder diferenciarlas. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? ¿La que sigue, Dani, por favor? Bueno, en cuanto a factores de riesgos, vamos a tener a la edad, ya que se ha visto que la incidencia mundial de conjuntivitis infecciosa se va a dar mayoritariamente en los niños. Por etiología, la conjuntivitis bacteriana va a ser más común en niños menores de 5 años y por otro lado la viral suele ser más frecuente en mayores de 5 años y adolescentes y adultos, aunque se mencionaba que suele ser más frecuente en adolescentes y adultos que en los grupos de edad más jóvenes. Otro punto sería la predisposición genética o los antecedentes de enfermedad atópica como la rinitis alérgica o el asma que van a aumentar el riesgo de conjuntivitis alérgica. ¿Le puedes dar la que sigue, Dani? Otro punto similar a lo anterior sería que las alergias estacionales y la exposición más bien a alérgenos van a aumentar el riesgo de conjuntivitis primaveral y estacional, que en un momento vamos a ver. Y también se ha visto que el uso de lentes de contacto e incluso prótesis oculares o suturas en esta zona incrementan el riesgo de conjuntivitis papilar gigante. ¿A qué sigue, Dani, por favor? Y ya en cuanto a la conjuntivitis infecciosa, algunos factores de riesgo serían el contacto directo con una persona infectada, el contagio materno-fetal, en este caso con clamidia o gonorrea, medicamentos oculares medicamentos oculares contaminados o el simple uso de lentes de contacto. También se ha visto que puede ser un factor de riesgo traumatismos en la superficie del ojo, eh, estados de inmunodepresión, como la enfermedad por VIH. ¿Cuál es la que sigue, Dani, por favor? Otra, por favor. Para su clasificación, la podemos dividir basada en la agudeza, en la respuesta morfológica primaria, en la etiología y en el foco inflamatorio. Comenzando con la agudeza, vamos a encontrar a la hiperaguda que se caracteriza por un inicio repentino y una progresión rápida, a la aguda y a la crónica que esta suele durar o tener una duración de más de 4 semanas. En el caso de la clasificación basada en la respuesta morfológica primaria, vamos a tener a la cicatrizante, a la granulomatosa, a la papilar, que esta puede ser tanto aguda como crónica, que en la mayoría de los casos van a estar relacionados con eh, una etiología alérgica o bacteriana, y en la papilar gigante, además de este componente alérgico, al uso de lentes de contacto. La folicular igualmente se puede dividir en aguda y crónica, y la mayoría de los casos se asocian en una etiología infecciosa o una reacción alérgica a algunos medicamentos. Y la membranosa, la mayoría de los casos son secundarios a una queratoconjuntivitis epidérmica grave por adenovirus, que de igual forma vamos a ver más adelante. Como tercera clasificación, que sería basada en la etiología, vamos a tener a una de causa infecciosa, como van a ser las conjuntivitis virales, bacterianas, o las micóticas y las parasitarias. Y por otro lado, las conjuntivitis no infecciosas, aquí vamos a encontrar a la
neoplásica o la inmunomediada, como sería la enfermedad de Kawasaki, la alérgica, que aquí se van a presentar la estacional y la primaveral, bueno, entre otras, o la mecánica y la irritativa, como sería la conjuntivitis papilar gigante. Y por último, basada en el foco inflamatorio, vamos a tener a la conjuntivitis primaria, en donde bueno, la inflamación se va a limitar principalmente en la conjuntiva, como podrían ser la mayoría de los casos de las conjuntivitis infecciosas o la alérgica estacional. Y por otro lado, la conjuntivitis secundaria, en esta, la inflamación conjuntival va a ser secundaria a una enfermedad sistémica o u ocular, que bueno, aquí van a haber, se van a afectar múltiples tejidos es decir, que la inflamación no se va a limitar a la conjuntiva. Y un ejemplo de esto sería la gonorrea. ¿No puede ser la que sigue, Dani? Porfa. Y bueno, primero vamos a hablar del cuadro clínico en general de las conjuntivitis y ya después por cada etiología vamos a ir diciendo cuáles son las características de esa. Comenzando, pues las conjuntivitis cursan con síntomas inespecíficos como lagrimeo, sensación de arenilla o cuerpo extraño, pinchazos o ardor. Generalmente el prurito va a ser el sello distintivo de las enfermedades alérgicas, aunque también pues puede presentarse con menor intensidad en otras enfermedades. También podemos encontrar la presencia de dolor, fotofobia o, como ya lo había dicho, una intensa sensación de cuerpo extraño, que aquí ya podría sugerirnos una afectación corneal. Por otro lado, también habrá presencia de secreciones, que estas las podemos dividir en una secreción acuosa, mucopurulenta o purulenta. La secreción acuosa va a estar compuesta por una exudación serosa y lágrimas, y esta generalmente es propia de las conjuntivitis víricas agudas o de las alérgicas agudas. Por otro lado, la secreción mucoide pues va a ser típica de las conjuntivitis alérgicas crónicas y pues también vamos a tener otro tipo de secreción como la secreción mucopurulenta, que esta va a aparecer característicamente en infecciones bacterianas agudas o por clamidias. También, como les puse en la diapositiva, hay otro tipo que es la secreción purulenta, que esta la podemos dividir en moderada o intensa. La moderada se va a observar en conjuntivitis bacterianas agudas y la purulenta en infecciones gonocócicas. También dentro de este cuadro clínico vamos a poder encontrar hiperemia, en donde puede ser hiperemia difusa de color rojo oscuro y más intensa lejos del limbo. Esta es más frecuente en infecciones bacterianas y también va a haber una aparición de hemorragias que suelen aparecer en las conjuntivitis víricas. Estas suelen ser múltiples, pequeñas y pues bien delimitadas. También le podemos llamar petequias. A diferencia de las conjuntivitis bacterianas, en donde suelen ser más extensas y más difusas. También podemos encontrar hemosis, que pues va a ver como una tumefacción translúcida. Esta, pues, si llega a ser intensa, puede llegar a protruir a través de los párpados y en algunos casos puede haber la aparición de membranas, ya sea que sean pseudomembranas o membranas verdaderas. Pues las pseudomembranas van a ser, van a estar compuestas por exudados coagulados adheridos al epitelio conjuntival inflamado, y estas van a poder despegarse, a diferencia de las verdaderas. En las verdaderas va a afectar a las capas superficiales del epitelio conjuntival, por lo que pues estas al tratar de separarlas se van a arrancar. Y también en otros signos que podemos observar van a ser las infiltraciones, en donde pues esto va a ser por un reclutamiento celular hacia un foco de inflamación crónica.
y esta pues generalmente se va a acompañar de una reacción papilar. Esta se va a poder reconocer porque va a haber una pérdida de los vasos normales de la conjuntiva tarsal, sobre todo pues en el párpado superior. También se pueden observar datos de cicatrización subconjuntival y pues estaba de leve a severa, y también vamos a poder observar folículos y papilas. Entonces ahora vamos a hablar de cada una según las etiologías, las más comunes. Le puedes dar a la siguiente, Dani. Otra vez, primero vamos a comenzar con la bacteriana. Entonces, esta bacteriana es una infección o es una conjuntivitis causada por la infección de bacterias en el ojo. Normalmente estas se escriben como autolimitadas y son causadas principalmente por el contacto directo con las secreciones infectadas. Según la causa, o es la segunda causa más común, perdón, ya que ahorita vamos a ver que la primera va a ser la viral, y es responsable de la mayoría de los casos en cuanto a los niños. Estas van a ser las principales bacterias que se aislaron o más frecuentemente, que van a ser, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, la Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis. Meningitis. Estas, pues, van a ser las más comunes, primero las principales tres. Sin embargo, una minoría o las minoría de los casos que van a ser más graves se van a ver más que nada, o la que nos va a importar va a ser la Neisseria gonorrhoeae. Esta va a ser muy importante que la hablemos ahorita y tiene una relevancia en cuanto a su manejo, ya que esta pues sí puede atacar de manera más agresiva, incluso al epitelio corneal. Y la otra pues, que no puse aquí, creo que sí, se la puse Neisseria meningitis. Esta que nos va a causar la conjuntivitis meningocócica. Esta es poco frecuente, pero muy grave y va a afectar normalmente a los niños. Sin embargo, pues esta no es tan común que se llegue a dar. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? Otra cosa que tenemos que hablar en estas etiología o la bacteriana es como su división más importante, que una va a ser la conjuntivitis bacteriana hiperaguda o purulenta, perdón por la C, se me fue. Esta principalmente la va a causar la gonorreae y la meningitis principalmente, o la más común es la gonorreae. Como podemos ver en la imagen, este ya es un caso pues avanzado o en el cual ya hay mucho exudativo. Sin embargo, esta normalmente empieza unilateral, pero esta es muy común que se vuelva bilateral. Cuando se convierte bilateral, puede o no ser de la misma manera que como comenzó. ¿Le puedes regresar, Dani? Sí, perdón. Bueno, se cortó un poco. Bueno, pues les sigo hablando un poco de esta tipo de conjuntivitis. Va a ser muy importante incluso porque, pues, como sabemos, pues va a ser por un agente que se transmite por transmisión sexual. Entonces, esta, si muchas veces está latente en la embarazada, pues puede ocurrir incluso una conjuntivitis neonatal. Esta, pues, se va a adquirir durante el parto y esta va a ser muy importante, no es tan común porque normalmente se identifica de manera más oportuna y se puede tratar. Sin embargo, es muy importante hablar de este tipo, ya que cuando se transmite y no hay un buen tratamiento, puede ocasionar o tener consecuencias muy graves, la cual pueden ser la ulceración e incluso una perforación corneal, perdón. Como podemos ver, pues el dato clínico más relevante es que el exudado va a ser purulento, muy profuso. Entonces, esta también puede afectar incluso a córnea, si no mal recuerdo, y puede ser causal de ulceraciones. La siguiente es la conjuntivitis mucopurulenta aguda o catarreal. Esta va a ser por el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus aegyptus y el Haemophilus influenzae. Esta, también conocida como ojo rosa, como podemos ver en la imagen, van a ser estos tres sus principales causales. Sin embargo, van a depender, por ejemplo, en que el neumonía es más cuando hay que en etapas o en épocas frías, el Haemophilus aegyptus es cuando es más en cálidos, la el Haemophilus influenzae es principalmente en niños o es la principal causa en niños. Y como podemos ver, se le menciona como
ojo rosa, más que nada, porque se va a caracterizar de una hiperemia conjuntival, como vemos en la imagen, pues ahí que es como ilustrativa nada más, y en comparación con la hiperaguda, esta va a tener una cantidad moderada de exudado. Este no va a ser tanto como en la hiperaguda. Y ya por último, la conjuntivitis bacteriana crónica. Esta pues también va a ser por el Moraxella lacunata y el Staphylococcus aureus. Esta en comparación con las otras dos es más que nada pues no hay tanto exudado, ¿saben? O sea, lo que llega a ver o que los pueden llevar a que el tipo que podría ser que hay un exudado va a ser que las pestañas van a estar pegadas entre sí. Otra, pues vemos la hiperemia conjuntival, que es la imagen ahí que se ve hasta abajo. Y pues ya la descarga pues, mucopurulenta es escasa o nula en comparación con las otras. Y esta que podía presentar también ulceraciones, pero principalmente tanto en los cantos mediales e internos, si no me recuerdo. Y una característica en comparación de las otras es que esta puede causar adenomegalias, que normalmente se van a ver preauriculares, pero pues esta va a ser la principal como división de esta bacteria. La más relevante o el que va a ser como de más importancia en cuanto por el manejo y las consecuencias que puede tener, pues va a ser la bacteriana hiperaguda, la que pues se podría creer que no es como tan común por lo mismo de que es muy, pues agresiva o que avanza mucho, pero es muy común. ¿Le puedes dar la siguiente, Dan? Así. Una disculpa. Bueno, para su diagnóstico, la mayoría, o bueno, todas, va a ser meramente clínico y normalmente no se van a realizar pruebas complementarias, aunque estas pueden estar indicadas en los casos graves, en los que se puede tomar un frotis y un raspado conjuntival para realizar una tinción gram urgente para poder ayudarnos a descartar una infección gonocócica o meningocócica, en donde vamos a observar diplococos intracelulares gram negativos en forma de riñón. También se puede llegar a realizar cultivos en medios como agar chocolate o taller Martin, en este caso para Neisseria gonorrhoeae. Y en algunos casos también solicitarse una PCR, generalmente es en los casos ligeramente menos graves y que no responden al tratamiento para poder excluir la posibilidad de una infección por clamidias o algún virus. La siguiente, por favor. Creo que se saltó, Dani. Ay, no sé qué está pasando. No sé, no. A ver, Sigue el tratamiento. como que se regresó, ¿no? Uh-huh. Perdón. No sé qué está pasando. No te preocupes, Dani. Mm. Bueno, en cuanto a su manejo, como aún no se ve, Dani. Como vimos al principio de esta etiología, pues va a ser normalmente autolimitada. Incluso, por ejemplo, el Kansky menciona que aproximadamente el 60% de los casos se van a resolver sin ningún tratamiento en menos de 5 días. Sin embargo, si esta no hay una mejoría, pues también se pueden recomendar ciertas medicamentos o medidas que vamos a ver ahorita. Las primeras van a ser, o los más recomendados van a ser los antibióticos tópicos. Estos se recomiendan, pues más que nada, de 4 veces al día por no menos de una semana. En cuanto a la cantidad, pues se va a decir que es aproximadamente de 1, 2 o 3 gotas, lo menciona en la bibliografía. Pero como mencionó hace un momento que le pregunté a la doctora, pues normalmente se recomienda 1 gota, porque pues si tú le dices 2 o 3 gotas al paciente, pues muchas veces pues solamente se escurren y pues no va a tener ningún gasto porque no va a tener alguna función. Esto, a pesar de que se recomienda 4 veces al día, leí que esto es como lo más recomendable, pero pueden haber como algunas pautas más intensivas, ya sea para acelerar pues en sí la mejoría del paciente o prevenir una reinfección o su transmisión. En cuanto a los antibióticos que ahorita vamos a ver, pues se tiene que no hay uno que sea más eficaz que otro. En lo que sí llegan a recalcar las fuentes es que, por ejemplo, las pomadas y los geles que van a ser los que llevan a tener como mayores concentraciones durante más horas,
pues no suelen administrarse normalmente durante el día. Por eso es que normalmente luego se llegan a usar gotas, porque durante el día cuando se utilizan estos pomadas o geles, pues pueden causar lo que es la visión borrosa. Los medicamentos, por ejemplo, va a ser el cloranfilicol y los aminoglucósidos. Estos leí que era la gentamicina o neomicina, los de los que más recomendados. En cuanto a las quinolonas, leí ciprofloxacino, levofloxacino y ofloxacino, si no me recuerdo, esos eran como los tres principales. Sin embargo, por ejemplo, el Kansky menciona muchos más. Si no me recuerdo, era becifloxacino y algunos otros que ni siquiera había escuchado. Otros van a ser los macrólidos, que en esos principalmente era la eritromicina o la acitromicina. Aparte de estos, también se podrían recomendar el uso de polimixina B, ácido fusídico y bacitracina. Esto es como tal para los casos, o sea, se puede dar en los casos como pues no tan agudos, ya que por ejemplo en la conjuntivitis gonocócica y meningocócica, que fue la que hablamos hace un rato que era la hiperaguda, pues deben de tratarse o mencionan que se debe tratar tanto con una quinolona, gentamicina, coranfericol o bacitracina cada 1 o 2 horas, así como la conjunto con antibióticos sistemas, pues para afectar un daño corneal. En cuanto al cloranfenicol, menciona la fuente consultado que se recomienda más que nada en los antibióticos tópicos, porque cuando se utiliza de modo sistémico, puede ocasionar una anemia plástica. Entonces, es más recomendado en los antibióticos tópicos. ¿Me puedes dar la siguiente, Dani? Otros o los que vamos a ver ahorita van a ser los antibióticos sistémicos. Estos se van a dar en las siguientes circunstancias, tanto una infección gonocócica, que la que vimos, infección por Haemophilus influenzae o por una conjuntivitis meningocócica, que pues obviamente como sabemos pues son los casos como más graves o que más pueden causar repercusiones. En la infección gonocócica, normalmente suele tratarse como una cefalosporina de tercera generación. Esto normalmente es la ceftriaxona, que es la que vemos ahí intramuscular, con un LI que se le podía dar incluso solo una dosis, y que a veces, aparte de que solamente se dé como para en estos casos, es importante dárselo como de manera profiláctica si vemos que es una infección de este tipo, ya que pues normalmente cuando ocurre por estos organismos o que es estos casos más graves, pues pueden ocasionarse, aparte de una infección pues más avanzada, incluso generalizada. Entonces por eso es muy importante la aplicación de esta. Otra, en la que es la infección por Haemophilus influenzae, que va a ser sobre todo en niños, se recomienda dar la amoxicilina más ácido clavulónico. En esta, si no mal recuerdo, la dosis en adultos y niños, que es la que vemos ahí del lado derecho de 875 miligramos recomendada, ahí sí me escuchan, sí, va a ser un comprimido 2 veces al día en adultos y niños de más de 40 kilos de pesos. Esa es como la dosis básica, pero si se había una infección como más avanzada, se podían incluso dar 3 veces al día, pero pues ya obviamente no, esto ya es en casos más avanzados. En los niños que eran menores de 40 kilogramos de peso, mencionaban que pues en esta se tiene que haber como muchas precauciones, porque pues no se pueden tratar más que nada o mejor con suspensiones o sobres pediátricos. Y ya en la conjuntivitis meningocócica, también sobre todo en los niños, va a ser la bencilpenicilina, la más recomendada, que es la que vemos en la imagen del lado derecho, que es la suspensión de 1.200.000 unidades internacionales de manera inyectable. Estos son los dos tratamientos farmacológicos. Sin embargo, pues no solamente va a consistir en eso. Este tratamiento tiene que ser como conjunto con muchas cosas, la cual vamos a ver ahorita. ¿Le puedes dar la siguiente, Dani? Otras medidas que son las que vamos a ver ahorita va a ser la irrigación. Esta es recomendable pues más que nada para eliminar las secreciones. Esta es muy recomendable en los casos hiperpurulentos o en hiperaguda, para pues así quitar toda esta pues hipersecreción que tiene el paciente. También es recomendable que si el paciente utiliza lentes, que se suspenda hasta mínimo 48 horas. Esto mencionan como un mínimo, ya que también mencionaba la fuente
que también se puede recomendar hasta que haya una resolución completa de la sintomatología. Aparte, esto mencionan como a los lentes de contacto. Sin embargo, también mencionan que no se tienen que utilizar cuando sean los tópicos, o sea, en ningún momento se pueden utilizar. También el lavado de manos y evitar el compartir toallas. Pues obviamente es por medidas higiénicas, para que así pues la infección no se propague, no se empeore, perdón, por así decirlo. Y ya pues las revisiones. Mencionan que en cuanto a las revisiones para los casos leves o moderados, tanto en adultos o niños, pues no es como tan importante. Sin embargo, si el paciente empieza a notar como que no hay una disminución de los signos o síntomas, o que empieza a ver que hay peor o mayor cantidad de exudado, o hay dolor, o como tal una agudez de los síntomas o un empeoramiento, es cuando el paciente tiene que entonces estar asistiendo a muchas revisiones para así llevar un mejor manejo o un mayor control de la patología. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? Esto es con cuanto a la bacteriana. Ahora vamos a hablar de la viral. La viral, pues menciona la... A ver, doctor, pero vamos a concretar algunas cosas. Entonces, es importante que se recuerden que los antibióticos orales o sistémicos solamente se dan en los casos hiperagudos. Las conjuntivitis, digamos, crónicas o agudas, no se tratan con antibióticos orales ni sistémicos de ningún tipo. Solamente vamos a utilizar las medidas que ya nos mencionó el doctor y los antibióticos tópicos. Ya los que ya pasaron de alguna manera por la rotación, ya platicamos que tenemos que ir como escalonando en los, de acuerdo a los, ¿cómo se llama? De acuerdo a los espectros antibióticos, precisamente porque tenemos que tratar de evitar el estar generando resistencias antimicrobianas. Entonces, en primer nivel de atención, generalmente contamos con polimixina o la combinación de polimixina con neomicina y bacitracina, cloranfenicol y en algunos casos sulfacetamida. Esos son como los antibióticos, digamos, básicos. Generalmente los pacientes que llegan a segundo nivel con una conjuntivitis es porque no les dan la terapia adecuada ni el tiempo adecuado. Cualquier antibiótico en gotas yo me tengo que esperar de 3 a 4 días para saber si funcionó o no funcionó. Y tengo que ver la dosis. Generalmente mandan el cloranfenicol o la polimixina 3 veces al día, 5 días. Obviamente, pues es una dosificación muy baja. No se va a lograr quitar la infección. Igual si yo combino, otra cosa que hacen mucho es combinar el cloranfenicol en gotas con ungüento de polimixina. No debo combinar antibióticos. Si voy a utilizar ungüento, tengo que usar del mismo que estoy usando en gotas, porque esto es para potencializar el efecto. Acuérdense también que los ungüentos no se deben de usar durante el día porque generan visión borrosa, son muy, muy, muy grasosos, son bastante densos y oleosos, entonces no deben usarse durante el día. Los ungüentos se ponen en la noche antes de dormir. Al día siguiente le indicamos al paciente que tiene que hacer aseo de sus párpados y pestañas, quitar el exceso del ungüento y iniciar el tratamiento con colirios. Cuando generalmente el paciente llega a segundo nivel, lo que nosotros tenemos que darle es un antibiótico pues de un mejor espectro, que viene siendo, que generalmente tenemos, sobre todo en el Seguro Social o en el sector salud, pues la ciprofloxacina y la tobramicina, aunque hay otros antibióticos también de un espectro intermedio, como la eritromicina y la acitromicina. En general, todos los antibióticos se ponen en gotas, se ponen cada 3 o cada 4 horas, a excepción de la eritromicina, que la única presentación comercial que existe es en viales
de unidosis. Entonces la unidosis se pone una gota en ambos ojos cada 12 horas, solo 3 días. Y si ya solamente que yo ya tenga un caso así muy, muy especial, donde hay mucha secreción, donde no ha habido respuesta al tratamiento, aunque lo di de manera adecuada, al tiempo adecuado, entonces utilizaremos antibióticos todavía más fuertes como el moxifloxacino, la gatifloxacina, la netilmicina. No las debo de utilizar de primera intención porque si no, cuando yo tengo la necesidad de utilizarlo en un proceso infeccioso más grave, ya no lo voy a poder hacer. Entonces, necesito empezar de menos a más. Los antibióticos de espectro amplio se tienen que usar cuando hay un proceso infeccioso que pone en riesgo la integridad del globo ocular o su función. Las úlceras corneales, las dactiocistitis agudas que no respondieron al tratamiento habitual, las celulitis orbitarias, las endoftalmitis. Entonces, esos son procesos infecciosos donde hay compromiso del órgano o puede haber compromiso del órgano. Ahí sí están justificados. Muy bien, doctor. Entonces, ahora sí seguimos con las conjuntivitis virales. Ok, gracias, doctora. En cuanto a las virales, pues vamos a verlo por los principales agentes o los primeros virus que van a atacar. Vamos a comenzar por el adenovirus. En cuanto al adenovirus, pues tenemos como de manera como un poco más como de resumen, hay que recordar que es un virus de doble cadena de ADN sin envoltura y este va a ser responsable de la mayoría de los casos. Incluso mencionan que aproximadamente un 90% de los casos va a ser causado por esta etiología. Entonces, esta principalmente, o las principales que vamos a tener van a ser estas tres, que una es la conjuntivitis folicular aguda inespecífica. Esto inespecífico lo mencionan porque, como ahorita vamos a ver, cada una de estas va a ser causada por un serotipo, por algunos serotipos principalmente. Pero esta mencionaba la bibliografía que llega a ser de varios tipos de adenovirus y que no hay como algunos que se hayan tipificado o que se sepa cuáles son los causales. Esta es la forma clínica más frecuente, como podemos ver aquí. En cuanto a su sintomatología, pues aquí podemos ver en las imágenes que una, pues van a ser los que vimos hace un momento, ¿no? Un lagrimeo, un enrejecimiento, la irritación que mencionaba Dani, una fotofobia, pero como podemos ver, pues aquí está, ve en la afectación en el párpado, o como tal en la conjuntiva, como está toda irritada o con un enrojecimiento. Esta normalmente comienza en un ojo y si no hay como un manejo oportuno, en 1 o 2 días va a pasar al otro ojo, o sea, va a ser bilateral. En comparación, por ejemplo, con la bacteriana que vimos que podía ser igual o menos intenso, en esta normalmente el segundo ojo afectado va a ser de manera menos intensa. Esta también se considera como la forma pues más benigna de todas las conjuntivitis adenovíricas. Eh, también normalmente pues va a ser fácil porque pues si sabemos que esta es la de las más comunes, pues van a ser los mismos síntomas o los mismos pues síntomas sí generales que son leves que vimos hace un momento en las manifestaciones clínicas comunes. Pero algo que podemos recalcar en este tipo de infección en las de virus o en adenovirus específicamente, en esta ya va a empezar con con un dolor de garganta o tipo resfriado, pero leve en comparación de que ahorita la que vamos a ver, que va a ser la fiebre faringoconjuntival. Esta principalmente va a ser por los serotipos 3, 4 y 7. Mencionan que esta comparación de las otras que llega a ser por el exudado o por el contacto como sí, del exudado que tenemos ahí, pues va a ser transmitido normalmente por las gotitas de flush. Normalmente, que cuando tenemos una infección por vías respiratorias o por una faringoamigdalitis, pues cuando llegamos a sacar estas gotitas, pues llega a ser este contagio. En comparación con la conjuntiva folicular aguda inespecífica, el dolor de garganta va a ser más pronunciado o más agudo. Es como la diferencia de estas, que por eso les mencionaba que la folicular aguda sí tiene dolor de garganta o resfriado, pero es más leve en comparación con la faringoconjuntival. Como lo dice el nombre, pues va a estar más afectada como tal. La faringe, pues va a haber mayor dolor de garganta, como se le dice comúnmente.
Entonces, otra va a ser la queratoconjuntivitis epidémica. Esta va a ser por los adenovirus 8, 19 y 37. Y este va a ser el caso como de infección ocular más grave por este virus. Como podemos ver en la imagen, pues ahí ya se ve como un agrandamiento del ojo. Al final de cuentas, podemos ver que ya hay una queratitis. Entonces, esta, como les acabo de mencionar, pues es la más grave y lo más común va a ser que ya haya una queratitis que puede ser de normal a intensa, principalmente pues ya es intensa, y esta queratitis va a ser como lo que más nos va a ayudar en cuanto a la distinción o al diagnóstico de esta, porque esta queratitis tan intensa normalmente es presente en el 80% de los casos, y esta en comparación con las otras dos tiene mayor fotofobia. Y pues ahí se ven de manera como gráfica cómo son las tres de manera, pues, las diferencias. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? En cuanto a su clínica como tal de este tipo de etiología, vamos a encontrar primero el edema palpebral. Este edema palpebral puede ser desde mínimo o hasta muy intenso, depende ya del tiempo transcurrido de la infección y pues del tipo, que es lo que vimos hace un momento. Esta va a presentar una adenopatía preauricular que es dolorosa y una hiperemia conjuntival con folículos, que es en la imagen A, ahí sí vemos conjuntivitis folicular, esa es la hiperemia folicular. Aparte de esto, pues ya tenemos una inflamación que va a estar intensa. Esta puede causar o puede estar acompañada de hemorragias conjuntivales, que esto pues lo vemos en la B, que en esta ya se pueden presentar membranas, que son esas como tiras blancas que vemos. Estas tiras blancas va a ser característica porque nos pueden dejar lo que son cicatrizaciones o cicatrización residual, que es ahora la imagen C. Y esta es muy característico de esto. Y normalmente también se puede encontrar la queratitis, que esto es en la imagen D, que van a ver infiltrados, que dice infiltrados subepiteliales. En esta, pues como el nombre lo dice, pues se van a formar infiltrados que son blancos, como vemos en la imagen, que van a ser subepiteliales o en el propio estroma corneal. Y en la parte de esto, creo que nada más. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? En cuanto a su diagnóstico, pues como sabemos, la conjuntivitis normalmente es de manera clínica. E incluso se dice que en este tipo, pues no es necesario hacer pruebas complementarias. Pero pues si hay alguna duda diagnóstica o el cuadro clínico pues, no se resuelve con el tratamiento antes dado con lo que se pensaba, pues ya se recomienda hacer estas pruebas. En las pruebas, las principales van a ser estas cuatro. Uno es la tinción con Giemsa. La mayor hallazgo va a ser, en esta eran, creo que, sí, en estas son mononucleares. Cuando es por adenovirus, principalmente se van a encontrar células mononucleares. En cuanto a las técnicas de amplificación, pues va a ser la PCR por ADN vírico. Pues obviamente ahí vamos a ver si es una muestra positiva, negativa, o pues ahí nos va a dar más tipificación. Otro va a ser el cultivo de virus. Este cultivo de virus, en cuanto a las pruebas, se dicen que es como el método más eficaz para identificarlo, pero pues obviamente va a ser muy lento y pues esto va a ser como un contra muy importante porque esto puede variar de días a semanas, entonces pues a pesar de ser como el mejor para su identificación, pues no es tan utilizado por lo mismo. Y ya la otra es la inmunocromatografía rápida. Esta, leí que pues sí llega a ser eficaz, creo que es como la imagen del lado derecho, ¿no? Superior. Se toma la muestra y aproximadamente se tarda de 10 minutos y ya te va a detectar antígenos de adenovirus en la lágrima como tal. Pero pues como dije, estas pruebas pues, ya vemos que son más específicas y solo se llegan a utilizar en algunos casos más especiales, porque con la clínica pues normalmente se diagnostica y se puede dar la resolución. ¿Le puedes dar la siguiente, Ani? En cuanto a su tratamiento, vamos a tener que, pues, va a ser una resolución normalmente de manera espontánea, aproximadamente de 2 a 3 semanas. Para esto, como pues se tiene como en un amplio cantidad de tiempo en esta resolución espontánea, pues tenemos que hay que reducir el riesgo de contagio. Ante esto, pues tenemos que tomar estas medidas, que es el lavado de manos, no compartir el toalla, no rascarse los ojos más que nada para no irritar más y pues que las manos no se nos contaminen con
Y los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos pues pueden ser, leí que eran como necesarios solamente en los que veamos que ya hay membranas o pseudomembranas. Y la que más se recomienda es la prednisona al 0.5% en 4 veces al día, y pues con esto es el único medida que se podría dar de manera como médica, digo, farmacológica. Sin embargo, es importante tomar algunas otras medidas en este tratamiento. ¿Le puedes dar la siguiente, Dani? En cuanto a las otras medidas que vamos a tener, va a ser de nuevo suspender el uso de lentes de contacto por la misma razón que vimos en la bacteriana. Esto es recomendable igual hasta la resolución de los síntomas. El uso de lágrimas artificiales 4 veces al día. Estas, pues principalmente son para aliviar estos síntomas, ¿no? Como de irritación, el malestar que se llega a tener, o pues sí, esta visión como dificultosa, y más que nada, pues para exprimir estos síntomas generales. Estos como pues van a ayudar a la sintomatología del paciente, pues pueden administrarse por mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como que se recomiende poco, sino que si les gusta, pues lo pueden seguir utilizando. Otras van a ser paños fríos o calientes, esto de igual manera para aliviar los síntomas por el vapor o el frío, y la extracción de las membranas o pseudomembranas sintomáticas. Esto pues, no es igual recomendable para mantener limpia el área. Otros son antibióticos tópicos, pero, o sea, esto pues, si vimos hace un momento, como dijo la doctora, que pues no es como tan recomendable dar los sistémicos en casos en los que pues más que nada más estaba muy grave, que los tópicos sean muy recomendados, pues de igual manera estos solamente se van a recomendar si hay una sospecha de una sobreinfección bacteriana en la que ya vamos a tener como estos síntomas sobrepuestos, que ya vamos a tener de los dos, ya sea por un exudado o pues, toda esta sintomatología o signos, perdón, que ya vimos hace un momento. Y la povidona, esta la encontré también en el Kansky, si no mal recuerdo, la povidona yodada, que esta pues era eficaz, más que nada para cuando creíamos o teníamos la sospecha de que había pues adenovirus libres ahí, pero pues nos ayuda más que nada, pues si sabemos que es para adenovirus libres, pues nos va a ayudar nada más para reducir la contagiosidad. Entonces pues no es como que la recomienden o la mencionen muchas fuentes. Pues ya con estas medidas y las vistas anteriormente, se supone que el paciente, cuando se infecta por en un caso no avanzado, pues se tendría que recuperar. ¿Le puedes dar al siguiente, Dani? Bueno, Bueno, ahora vamos a hablar de la conjuntivitis gracias. herpética, la cual va a representar menos del 5% de todos los casos de conjuntivitis aguda. Este tipo de conjuntivitis, bueno, si es primaria por herpes, por el virus del herpes simple, generalmente va a ocurrir en niños menores de 5 años. Puede llegar a causar conjuntivitis grave, especialmente en niños pequeños y en personas inmunodeprimidas. Y puede estar asociada con enfermedades sistémicas en recién nacidos. Esta, pues, para que ocurra la infección primaria, se asocia con la exposición a una persona infectada, y una infección previa por este virus va a predisponer a la reactivación, la cual pues, puede ser provocada por distintos factores, como un trauma, una cirugía, estrés, enfermedades virales o febriles, o la exposición a luz ultravioleta. Bueno, las manifestaciones clínicas se va a presentar como blefaroconjuntivitis unilateral, acompañada con inyección conjuntival. En este tipo de conjuntivitis va a haber una secreción acuosa y una reacción folicular conjuntival leve. Además, pues es importante señalar que un signo que caracteriza este tipo de conjuntivitis, pues va a ser la aparición de lesiones vesiculares en el párpado, y a veces se llega a observar linfadenopatías preauriculares. El diagnóstico pues es clínico a partir de una exploración oftalmológica. Y en el tratamiento pues va a consistir bueno, principalmente en análogos de nucleósidos que van a romper el ADN vírico. Se deben de usar fármacos tópicos
como lo son la pomada de aciclovir al 3% y el gel de ganciclovir al 0.15%. El ganciclovir pues va a ser un gel oftálmico que va a ser ocupado en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años. Aquí pues se indica que se le dé una gota en el ojo, bueno, en cada ojo, 5 veces al día y cada 3 horas mientras el paciente esté despierto, hasta que se pueda observar que la úlcera corneal ya está cicatrizada. Luego se indica que se dé una gota 3 veces al día durante 7 días. A ver, doctora, pero estamos viendo conjuntivitis. Es importante especificar que los antivirales, tanto sistémicos como tópicos, se utilizan o se indican solamente si hay compromiso corneal. Si no hay compromiso corneal, están totalmente contraindicados los antivirales. La mayoría de las conjuntivitis virales son autolimitadas y por eso se trata solamente con sintomáticos, vasoconstrictores, lubricantes y solamente, por ejemplo, en el caso de los adenovirus, que llegase a tener compromiso corneal, y que generalmente es a través de que se forman unos, se les llaman infiltrados numulares, se ven infiltrados como en forma circular, muchos infiltrados se hacen con los adenovirus cuando hay compromiso corneal. Entonces, si no hay erosión epitelial, puedo manejarlo con esteroides, pero esto ya tendría que ser a través de la consulta con un oftalmólogo. Si yo tengo la seguridad de que no tengo compromiso corneal, no tengo para qué darle antiviral. El antiviral solamente está indicado si tengo compromiso corneal. Si ya le puse fluoresceína y le vi las úlceras dendríticas por herpes, entonces le doy antiviral, en este caso aciclovir oral, y le doy aciclovir o ganciclovir tópicos, pero si no, no. ¿Sale? Seguimos, doctora. Y pues una alternativa a esto sería el uso de trifluoridina al 1%, que se indica una gota de 5 a 8 veces al día. Estos pues en adultos, adolescentes y niños. Bueno, esto pues se considera que el 99% de las úlceras se van a curar en menos de 2 semanas. También puede llegarse a usar el desbridamiento en casos resistentes y en otros casos, solamente en pacientes que estén inmunodeprimidos, en niños y en donde haya una intensa afectación de la superficie ocular, está indicado el tratamiento oral. Y también se llegan a dar antibióticos tópicos para poder prevenir una infección bacteriana secundaria, especialmente en presencia de un defecto epitelial. En este caso, pues se puede llegar a usar aciclovir o famciclovir. Estos van a depender de la edad y pues ahí les dejo la tabla para que la pueden ver después. ¿Qué sigue, Dani? Por favor. Ahora vamos, otro, por favor. Vamos a ver la conjuntivitis por varicela zoster, que dentro de las causas virales va a ser de las menos comunes. Y bueno, la varicela activa o la exposición previa a esta, pues van a ser factores predisponentes para desarrollarla. Y suele presentarse como una inyección conjuntival vulvar, generalmente unilateral, así como lesiones vesiculares del párpado en la piel que la rodea, una secreción acuosa, una reacción folicular conjuntiva leve y algunas veces ganglios linfáticos preauriculares palpables. En el caso de la reactivación, esta suele manifestarse o presentarse, o la podemos observar como lesiones o vesículas que van a afectar el párpado o la punta de la nariz, también ya conocido como el signo de Hutchinson. Y entre las manifestaciones crónicas o recurrentes se van a encontrar la queratitis, la iritis,
escleritis y uveitis. ¿Le puedes cambiar, Dani, por favor? Para su diagnóstico, como les había mencionado, es meramente clínico, en este caso con la exploración física, observando este signo que les acabo de mencionar. Encontré que también podían llegar a realizarse raspados conjuntivales, donde solemos encontrar monocitos, pero pues como les había dicho, bueno, por sí solo esto no nos ofrece un diagnóstico específico, por lo que lo cual el diagnóstico pues sí es meramente con la clínica que el paciente presenta. ¿Puedes cambiar, Dani, por favor? Bueno, el tratamiento va a consistir en antivirales orales, los cuales de hecho van a estar indicados para la afectación ocular persistente o recalcitrante del virus de la varicela. Y vamos a dar, se puede dar aciclovir, una dosis de 800 miligramos vía oral 5 veces al día durante 7 días. Valaciclovir, 1 gramo vía oral 3 veces al día durante 7 días. O fanciclovir, en una dosis de 3 veces, 500 miligramos vía oral 3 veces al día durante 7 días. ¿La que sigue, Dani? Hasta aquí, doctora, no sé si quiera corregir o añadir algo. Pues igual lo mismo, doctora. Hay que estar bien, ¿cómo se puede decir? Bien conscientes que estamos manejando a un paciente con conjuntivitis viral. Solamente que tenga afección corneal, le voy a dar antiviral, si no, no. Yo puedo tener los párpados llenos de vesículas por herpes zóster o por herpes simple y no necesariamente voy a tener compromiso corneal. El compromiso corneal me lo va a dar, o el signo de alerta es el signo de Hutchinson, que es la presencia de vesículas en el área del nervio nasociliar. Entonces ahí sí tengo que buscar ya intencionadamente que haya compromiso corneal y tendré que dar antiviral tópico y sistémico. Si no, solamente igual medidas generales, tendré que referirlo al dermatólogo si es necesario, sobre todo cuando es herpes zóster, por la posibilidad de que se genere una neuropatía del postherpética. Y bueno, pues ya ellos le darán el manejo a las lesiones dérmicas y a la neuropatía. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en saber si hay o no hay compromiso corneal. Si no hay compromiso corneal, le voy a manejar puros sintomáticos, que es más o menos como cuando nos da gripe, que se ponen los ojos rojos, lloran, arden, nos lastima la luz, pero en 3, 4 días ya se quitó. Entonces vamos a manejarle alguno de los lubricantes que ya vimos cuando revisamos ojo seco, algún derivado de la ipromelosa o del ácido hialurónico, el alcohol polivinílico, la trealosa, algún carbómero, algo que le ayude a quitar la sensación de cuerpo extraño. Si es muy molesto el ojo rojo, pues bueno, le vamos a agregar un vasoconstrictor, como la oximetazolina, por ejemplo. La nafasolina se puede utilizar, nada más que tiene la desventaja de que tiene efecto de rebote y hay a quien le irrita más con el tiempo. Entonces, preferentemente se utiliza oximetazolina y compresas frías, medidas generales. Los antibióticos solamente que yo tenga la sospecha de que hay una sobreinfección por la presencia de secreción verde o amarillenta. Si no tiene secreción, le voy a manejar solo los sintomáticos. ¿Sale? Seguimos, doctora. Okay. Ahora vamos a continuar con las conjuntivitis de origen infeccioso. En primer lugar, con la conjuntivitis estacional, la cual va a comprender hasta el 90% de todos los casos de conjuntivitis alérgica. Suele ser más común entre las poblaciones de niños y adultos jóvenes, y algunos de los alérgenos más frecuentes suelen ser polenes de árboles y hierbas, ácaros del polvo, caspa de animales, etcétera, aunque suele variar según la zona geográfica. Además, otra característica es que esta suele ser más común o empeorar durante las épocas de primavera y verano. Y bueno, esta se va a presentar como un ataque agudo
y transitorio, ya que suelen durar minutos, donde se va a presentar una hiperemia conjuntival, generalmente bilateral, un prurito de leve a moderado, algunas veces una quemosis variable, así como un edema palpebral o una secreción mucosa acuosa y leve. ¿Puedes dar la que sigue, Dani, por favor? En cuanto a su diagnóstico, pues vamos a tener que pues, la fiebre del heno, o conocida también como rinitis alérgica, que va a ser la causante en este caso, pues entonces ahí podemos llevarnos en que va a ser clínica según síntomas y signos. Entonces, los síntomas normalmente van a ser enrojecimiento, lagrimeo y picor. Y si hay, por ejemplo, ataques agudos o subagudos, pues van a estar asociados a resfriados y a secreción nasal. Otras van a ser los signos, que vamos a ver una hiperemia conjuntival igual, eh, con papilar y quemosis variable y edema palpebral, los cuales pues, podemos ver ahí que es por una reacción alérgica. En cuanto al laboratorio, se podría utilizar el frotis conjuntival, pero pues normalmente no suelen practicarse las pruebas complementarias. Si ya se llega a practicar en el frotis conjuntival, en estas vamos a encontrar eosinófilos, y pues normalmente cuando hay estos casos, pues no se requiere alguna prueba cutánea de alergia. Entonces, pues principalmente va a ser clínico. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dani? El tratamiento pues va a ser escalonado y pues aquí por ejemplo puse varias cosillas ahorita que voy a ir explicando, pero pues una de las principales medidas que se tienen que tomar es por ejemplo quitar lo que la está provocando o disminuir el contacto con esto para que no haya una reacción. Sin embargo, en algunas medidas o medicamentos que podríamos llegar a utilizar de manera pues escalonada, como podemos ver en la imagen del lado derecho, principalmente es una, modificar el estilo de vida, evitar la exposición a aeroalergenos, que es lo que mencionábamos, lubricantes oculares y compresas frías. Entonces, para eso, pues uno va a hacer las lágrimas artificiales. Estas mencionaban que es de 2 a 6 veces al día, pero pues esto va a variar dependiendo de acuerdo a las necesidades de esto. Esto nos va a ayudar a disminuir los síntomas, tanto prurito, sensación de cuerpo extraño, no sé, una estabilización de la película lagrimal, eliminar o incluso leí que podría ayudarnos a eliminar ya el alergeno de la superficie ocular. Y ya pues el otro que es el tratamiento farmacológico, solamente como vemos ahí va a ser escalonado, primera, segunda y tercera línea. Solamente va a ser necesario cuando no hay un alivio como tal de los síntomas, evitando ya los alergenos y con las modificaciones de estilo de vida. Entonces, por ejemplo, unos van a ser los estabilizadores del mastocito. Estos o antihistamínicos tópicos que mencionan ahí, por ejemplo, uno, el más recomendado, o leí, que era el cromoglicato sódico, si no me recuerdo. Y pues era con dosis, no me acuerdo, creo que 4 dosis, pero podían incrementarse hasta 6 dosis al día, si no mal recuerdo. Otras son los antihistamínicos y los fármacos de acción dual, que es la antihistamínica y estabilizador del mastocito. Para esta le puedes dar a la siguiente, Dani. Estos, pues aquí se las puse para que la puedan checar. Estos son los fármacos actualmente mayormente recomendados. Ahí vamos a tener cada cuánto es la dosis, por ejemplo, la celastina, el lemedastina, la oleopatadina. Por ejemplo, la imedastina va a ser un antihistamínico. La celastina va a ser un fármaco de acción dual. Estos, por ejemplo, aquí están las dosis, cada cuánto tienen que usar, y la cantidad pues va a ser igual 1 o 2 gotas. Otra que nos llegan a mencionar las fuentes, o las fuentes van a ser los antiinflamatorios no esteroideas. Estas, por ejemplo, pues si los otros que eran los antihistamínicos o los combinados que solamente pues, se actuaban rápido para exacerbaciones o para pues, mejorar el estado del paciente, pues estas sí pueden mejorar los síntomas, pero lo mencionan las bibliografías más que nada porque pues sí se llegan a utilizar, pero pues no está como tan recomendado o no se utiliza mucho. Y pues ya los antihistamínicos orales, pero pues como vemos en la imagen que había puesto hace rato, pues ya es la tercera línea, o sea, ya es que en verdad no ha habido ninguna mejoría del paciente, aún así dando antihistamínicos normales, estabilizadores del mastocito o de la acción dual, que es la antihistamínica y estabilizadora, pues ya se pueden llegar a dar, pero ya es cuando hay síntomas muy marcados, o sea, menciona la fuente que ya es como muy marcado.
el que leí que podía recomendarse era difenhidramina, si no me recuerdo. Pero pues nos ayudaba también, incluso leí que como causa mucha somnolencia, pues también ayuda a dormir al paciente. Pero otro que había mencionado, o mencionaba la fuente, pues era la loratadina, que tiene un menor efecto sedante. Pero pues como dije hace un momento, pues es nomás lo principal, es modificar el estilo de vida, quitar la exposición a los alérgenos y utilizar, por ejemplo, las lágrimas artificiales o las compresas esas de agua caliente o frías para mejorar la sintomatología. Pues ya tendría que aliviar al paciente, pero si no se alivian sus síntomas y se empiezan a empeorar, pues ya se empieza con este tratamiento escalonado. ¿Me puedes dar a la siguiente, Dani? Bueno, ahora vamos a hablar de la conjuntivitis primaveral, que esta va a ser una causa no infecciosa. Esta va a ser una conjuntivitis crónica recurrente que a menudo pues va a ocurrir en ambientes secos y calurosos. Ocurre en variación estacional, por eso su nombre, y va a ser peor durante la primavera y el verano. Generalmente los niños se van a ver más afectados, con más frecuencia que las niñas, y el inicio es en la infancia, con una disminución gradual de la actividad de la enfermedad dentro de 2 a 20 años, antes de la resolución de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a incluir un prurito extremo bilateral, acompañado de lagrimeo y secreción. A ver, perdón. Ya. No se También, diga por... perdón, es que está pasando el pan, perdón. Ok. Acompañada de una secreción mucoide, que esta se dice que es espesa y viscosa. También puede ir acompañada de de la presencia de una piel macerada, y aquí es característica la hipertrofia papilar gigante de la conjuntiva palpebral superior. Ay, otra vez, porque pasa. ¿Ya se ve, Abby? No, Dani, todavía no. Muy bien. Perdón, es que No te preocupes. Ya. Ya se ve. Bueno, para su diagnóstico, pues en los raspados conjuntivales se suelen encontrar eosinófilos. Sin embargo, pues nuestro diagnóstico de sospecha van a ser las características que ya nos mencionó Dani, es decir, un paciente masculino, generalmente de 15 años, además de toda la clínica. Bueno, el diagnóstico definitivo nos los daría que al momento de vertir el párpado superior observemos este aspecto granulomatoso o bueno, esta hipertrofia de las papilas, con lo cual pues ya podríamos diagnosticar que es keratoconjuntivitis primaveral. ¿Puedes ser la que sigue, Dani, por favor? ay, Ay, otra vez. ¿por qué? Perdón, de verdad no sé por qué está pasando esto. No te preocupes. Ya, así, mejor. Bueno, en el tratamiento se debe de evitar el contacto con agentes que provocan la irritación, y en el tratamiento farmacológico puede ocuparse antihistamínicos, como podrían ser la feniramida en combinación con vasoconstrictores, como la nafasolina. Esta pues va a ser por vía oftálmica. Se recomienda que sea de 1 a 2 gotas 4 veces al día. Y esta está contraindicada en el glaucoma. Ahora, también se puede dar antialérgicos como el cromoglicato sódico. Pues el problema es que es de corta duración y está por vía oftálmica. También se recomienda 1 gota cada 4 horas.
y para que se pueda valorar si el cuadro clínico, bueno, si tuvo alguna mejoría, se deben de esperar 20 días. También se pueden utilizar antagonistas oftálmicos del receptor histamina 1. Estos, a diferencia del cromoglicato, es que van a ser de larga duración, y en estos vamos a encontrar la alcaftadina, la celastina, el ketotifeno y la olopatadina. Estas pues van a ser todas gotas oftálmicas, y estas van a depender también de la edad, y en su mayoría, por ejemplo, la alcaftadina se recomienda una gota una vez al día, la celastina una gota 2 veces al día, el ketotifeno una gota 3 veces al día, y la olopatadina una gota 2 veces al día. Estos, pues, como ya lo mencioné, son de larga duración y son más recomendados que el cromoglicato. Sin embargo, pues, el que encontramos más fácilmente va a ser bueno, creo que es también más barato, es el cromoglicato sódico. Pues va a ser un tratamiento de larga duración, por lo tanto, pues debemos de llevar un seguimiento del paciente para ver si hay mejorías o si se debe de cambiar de esquema, pues sí, del tratamiento farmacológico. Bueno, ya por último vamos a ver la conjuntivitis papilar gigante. ¿Le puedes dar la siguiente, Ani? Ok, esta se dice o que es causada gracias al efecto de estímulos mecánicos sobre la conjuntiva tarsal. La mayoría de los casos que se van a observar van a ser en usuarios de lentes de contacto, en los que se va a denominar ahora conjuntivitis papilar por lentes de contacto. Va o su riesgo está o aumenta la posibilidad de esta gracias a depósitos proteínicos, residuos celulares sobre la superficie del lente de contacto. Esto, pues por eso muchas veces se recomienda que cuando se utilizan lentes de contacto, pues no se utilicen toda la semana, o que a veces sí, a veces no, o que sean muy cuidadosos con la higiene de estos. Otras van a ser por las prótesis oculares, las suturas y explantes esclerales. Más que nada, lo leí que, pues, aunque no estuviera como tal una fisiopatología involucrada o bien definida, pues era más que nada causada por el como tipo traumatismo que se iba a ocasionar. Incluso la leí como conjuntivitis papilar mecánica, que porque era a causa de un traumatismo mecánico que pues obviamente iba aparte de estar en unos sujetos predispuestos, pues una inflamación que va a estar ahí persistente y va a ocasionar este desarrollo de las células gigantes, que son las que vemos ahí en la imagen del lado derecho. En la imagen del lado derecho inferior, pues ahí está por una prótesis ocular, ahí se ve la prótesis y cómo está la conjuntivitis, y la superior, pues ahí se ven las papilar gigante. Ahora, como acabamos de ver hace un momento, pues también se puede presentar en otras enfermedades, que son las que vimos hace un momento, que es la queratoconjuntivitis vernal y la atópica. Entonces, pues esta va a ser principalmente causada por eso. ¿Me puedes dar la siguiente, Dani? Bueno, en las manifestaciones clínicas, los síntomas, vamos a encontrar que va a haber una sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, prurito, también va a haber un aumento de la producción de moco y pues una visión borrosa acompañada de una intolerancia a los lentes de contacto si el paciente usa. Los síntomas pueden empeorar al quitarse los lentes de contacto, y pues también vamos a encontrar signos en donde va a haber una secreción mucosa variable, así como depósitos de proteínas sobre los lentes de contacto, y una movilidad excesiva de los lentes de contacto, y acompañada de una hiperemia y papilas en el tarso superior. Pues puede verse también papilas gigantes, que es, bueno, aquí le vamos a llamar cuando son mayores a 1 milímetro de diámetro. Y bueno, sin embargo, en este caso vamos a encontrar papilas pequeñas o medianas, sobre todo si se trata de un caso leve. También podríamos encontrar ulceraciones apicales o presencia de cicatrizaciones blanquecinas sobre las papilas que sí podrían ser gigantes. También puede aparecer tos
sobre todo por el espasmo irritativo y, y ya. Y el diagnóstico suele ser clínico, acompañado de una exploración oftalmológica. En el tratamiento, pues, primero deben de descartarse otras causas de papilas conjuntivales, así como intolerancia a los lentes de contacto, que puede ser de otra etiología. Primero se debe de eliminar el estímulo, debe de interrumpirse pues sí, el uso de lentes de contacto durante varias semanas y reemplazar el uso por otros lentes de contacto. También, pues si el paciente utiliza prótesis, se debe de cambiar por otro, ¿sí? o más bien realizar una limpieza de y pues valorar el estado y cómo se adapta la prótesis ocular al paciente. También, tanto los lentes de contacto como las prótesis se deben de limpiar correctamente y, si es necesario, cambiar el tipo de solución de los lentes de contacto. También otra medida que se podría hacer es utilizar lentes de contacto desechables mensuales, pero pues eso creo que es muy caro para los pacientes. Y en casos graves puede ser necesario abandonar el uso de lentes de contacto, sustituyéndolas por gafas, o que el paciente se realice una cirugía refractiva. Y pues ya finalmente las complicaciones van a depender de la etiología. En este caso, pues las relacionadas con las bacterianas no gonocócicas, vamos a encontrar las infecciones de la córnea, celulitis preceptal, queratitis bacteriana aguda, y en las gonocócicas, una complicación podría ser la ulceración corneal, la cicatrización corneal, o una panoftalmitis. En las virales, generalmente no suelen tener complicaciones porque ya, como ya vimos, pues la mayoría son autolimitadas, pero en casos graves por adenovirus se pueden llegar a formar pseudomembranas o haber infiltrados subepiteliales. Y en el de virus por herpes simple podemos encontrar blefaritis, retinitis, endotelitis, queratitis y edema corneal, así como cicatrizaciones o perforaciones. Y por virus de varicela zoster, se pueden llegar a formar cicatrices en el párpado y pues también puede haber necrosis. Y finalmente, con la queratoconjuntivitis primaveral se puede llegar a formar cicatrices que pueden comprometer la vista. Bueno, ya ahora sí, hablando del pronóstico, por último de mi parte, le puedes dar la siguiente, Ani. Se menciona que el pronóstico es excelente para la mayoría de las formas más comunes de conjuntivitis infecciosa. Sin embargo, ahorita vamos a ver una por una qué es. A ver, en cuanto a la conjuntivitis viral, como vimos, pues iba a ser autolimitada y iba a resolver en unos pocos días. Entonces iba a ser aproximadamente 1 a 2 semanas, pero se podía dar hasta 21 días para la conjuntivitis viral epidémica. En cuanto a la herpes, la causada por herpes es de 4 a 7 días. Y por el virus de la varicela zoster, esta iba a ser un poco más tardada en comparación con las otras. Sin embargo, en este va a ser muy importante la duración del tratamiento, o un buen tratamiento para así acortar la duración de la enfermedad. En cuanto a la conjuntivitis bacteriana, pues aquí vemos que la no gonocócica o no clamidial y no complicada va a ser de 2 a 5 días, con o sin el tratamiento tópico, que fue la que vimos al principio. La conjuntivitis gonocócica, pues ya esta puede progresar en unos días hasta la perforación de la córnea, por eso esta es tan importante su manejo oportuno. Y ya en cuanto a la conjuntivitis alérgica, que fue una de las últimas que vimos, pues esta menciona la fuente que va a ser regular o bueno para la mayoría. En cuanto a la conjuntivitis alérgica estacional, mencionan que tiende a ser crónica. Esto más que nada por las exacerbaciones que se llegan a tener en las estaciones.
Entonces, para esto, pues es un poco como confuso más que nada, porque para esto pues, es recomendable que pues, no se evite los alérgenos para que así no tengamos estas exacerbaciones y que no se vuelva como de manera crónica. Y ya por último, la queratoconjuntivitis primaveral, mencionan que este tipo de conjuntivitis va a alcanzar su remisión al final de la adolescencia. Y pues ya esto es en cuanto a su pronóstico. ¿Me puedes dar el siguiente, Ana? Otra, Dani, por favor. Y ya por último, como prevención, algunas de las medidas que podemos tomar son bueno, un aseo de las manos con agua y con jabón muy frecuentemente. Igualmente, evitar el contacto con una persona infectada. En la manera de lo posible, usar toallas, fundas de almohada o sábanas, o en sí una ropa de cama, separadas o individualizadas. También es importante recomendar al paciente que evite compartir cosméticos, especialmente obviamente los que se usan en los ojos u otros artículos personales. ¿Puedes dar la que sigue, Dani? También es muy importante tener una desinfección meticulosa del equipo oftálmico, y bueno, más que nada para prevenir la propagación en los centros de salud. La inmunización también es muy importante, ya que, por ejemplo, en los niños podemos llegar a prevenir algunas causas de conjuntivitis teniendo un esquema o cumpliendo de manera adecuada con este esquema de vacunación. En el caso de los lentes de contacto, como lo habían mencionado, pues se recomienda un cuidado adecuado y un reemplazo periódico de las mismas para poder ayudar a reducir el riesgo de conjuntivitis papilar gigante o algunas otras afecciones relacionadas con los mismos. Y en el caso de la conjuntivitis alérgica también se recomienda reducir o eliminar la exposición a irritantes o alérgenos, como podría ser permanecer en el interior, en la casa, durante los recuentos altos de polen o mantener eh, una limpieza del hogar correcta, incluso el evitar mascotas, entre otras. Y ya sería todo por nuestra parte. Ok, pues muy bien su revisión. Nada más, pues bueno, ya enfatizamos puntos importantes. La verdad es que el antialérgico, el único antialérgico que hay en el sector salud, pues es el cromoglicato de sodio. Hay que hacerle el hincapié al paciente de que se tiene que poner cada 4 horas porque su vida media es muy corta y tiene que esperar por lo menos 20 días para que empiece a actuar. También es importante que conocer la conjuntivitis de papilas gigantes, es la que puede llegar a complicarse un poco más debido al roce de la córnea. Se forman úlceras corneales que se les llaman escudo, que son difíciles de tratar porque por un lado tienes que darle el esteroide para bajar el proceso inflamatorio de las conjuntivas y ese mismo esteroide pues no permite la cicatrización corneal, ¿vale? Entonces, bien, ¿tienen alguna duda? Yo nada más una pequeña duda o comentario, doctora. Una vez se dio por un tipo conjuntivitis en mi escuela y un familiar no se le ocurrió la mejor idea que echarnos miel a los ojos. No sé, quisiera saber su opinión. No, Le obviamente echó a mi hermano. no debemos de echar absolutamente nada en los ojos. Aquí la cultura mexicana es como muy tendiente a las hierbas y a cosas extrañas en los ojos. La realidad es que no se debe de utilizar nada de eso porque podemos generar erosiones corneales o conjuntivitis tóxicas. De hecho, hay mucha gente que por costumbre se pone limón o se pone manzanilla. Pues debemos de evitar, debemos de quitar esas costumbres arraigadas en nuestros pacientes, porque además ni sirven para nada más que para generar más problemas. Nada, es el aseo con agua simple si tenemos secreción y la aplicación del medicamento que indicado para cada caso. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, muchas gracias. Perfecto, entonces nos vemos mañana. Yo creo que la clase sería igual a la misma hora, entre 5 y 5 y media. Y vamos a ver blefaritis entonces, ¿verdad? Vamos a ver blefaritis y también había dicho que quería que checáramos el tema de retinopatía diabética y dijo que íbamos a ver ese tema cuando viéramos blefaritis. Ok, bueno, entonces hay que tratar de resumir un poquito más la parte de blefaritis porque
La verdad es que es un tema muy, muy, muy cortito que lo podemos tratar muy rápido y dar el paso a la retinopatía diabética, que sí es un tema pues bastante importante de conocer, aunque no venga en el programa. Esto es pues es un tema que como médicos generales deben de manejar, por lo menos en qué momento referir al paciente, los factores de riesgo y no mandar a los pacientes cuando ya están ciegos, ¿vale? Perfecto, entonces nos vemos mañana tentativamente a las 5, ¿sale? Sí, pido, doctora, Sí, que doctora. descanse. Bye. Doctora, le mandamos las hojas Gracias, doctora. Me mandan las hojas, por favor, por WhatsApp, ¿no? Porque Sí. luego en el correo la verdad es que casi no lo checo y se me olvida. ¿Sale? Por favor. Sí, sí, gracias, doctora. Gracias. Hasta mañana. Bye. Bye.